Hola, hola, ¿cómo están? En el día de hoy debimos iniciar a las 10:30 de la mañana, pero como ustedes entenderán, trabajamos con cirujanos y se presentan situaciones y las pacientes son número uno en cada uno de los casos. Ya vamos a formalizar nuestra entrevista con el doctor Martín Robles. Es uno de los doctores que pertenece a nuestro equipo de Surgeon, y nos va a complacer en el día de hoy con esta hermosa entrevista. Le damos formal bienvenida al doctor Martín Robles. Hola, doctor. Hola, hola, muchas gracias. ¿Cómo está el día de hoy? Todo bien, todo bien. Qué bueno, qué bueno. Pues nada, le damos la bienvenida y quisiéramos que nos hable de usted, de sus inicios. A ver. Bueno, como todos saben, para especializarse en cirugía plástica se necesitan 5 años de experiencia, 5 años de especialidad, de los cuales yo tuve la oportunidad de irme a Brasil, a Río de Janeiro específicamente, a formarme, 2 años de cirugía general y luego entonces 3 años de cirugía plástica. Todos en Brasil, en Río de Janeiro. Ok, perfecto. ¿Desde cuándo usted se dio cuenta que realmente lo que usted quería hacer era cirujano plástico? Bueno, mi familia, ese es un tema porque no hay médicos e inclusive mucha gente estuvo no en contra, sino con un poquito de recelo, pensando que como no había médico, de donde yo había tomado esa idea tan loca tal vez de estudiar medicina. Pero esto fue una decisión simple y llanamente por vocación. Desde pequeño siempre tuve afinidad por la medicina, por las ciencias naturales en el colegio, y por ahí entonces comenzó a crecer ese deseo en el ámbito médico. Y ahí pues tomé mi decisión de hacerme médico, siempre sabiendo que quería ser cirujano. Ok, entonces vamos a hablar un poquito más ya acerca de lo que son sus pacientes. ¿Cuáles son los requerimientos para que una persona sea apta para tener una cirugía estética? Bueno, como toda cirugía, siempre niveles hemodinámicos con parámetros dentro de los normales, hemoglobina y hematócrito primero. Se sabe que esas pacientes principalmente con anemia son las pacientes que nosotros debemos parar cuando los niveles no están dentro de lo normal. Su azúcar, pacientes diabéticos, siempre tenemos que tenerlos pendientes, pacientes con problemas de tiroides, son pacientes que siempre debemos indagar un poquito más en su condición médica. Okay. Pacientes con obesidad es otro también tema dentro de la cirugía plástica. Okay. Por eso uno de mis parámetros es el índice de masa corporal en ese tipo de pacientes, que regularmente yo acepto pacientes con un índice de masa corporal con un máximo de 34. 34, okay. Exactamente, siempre visualizando y protegiendo las condiciones médicas de cada paciente, pues, okay, protegiendo su salud, okay, es lo más importante. Ok, ¿cuántas pacientes usted opera al día? Mira, regularmente yo intento de que no sean más de 2 pacientes como mucho. Okay. Es un tema para mí porque yo soy de lo que pienso que mucho volumen en un día pues también implica cansancio desde el punto de vista del cirujano y el equipo. Entonces pues ya con más de 2 cirugías grandes al día, ya entonces uno entraría en lo que fuera un estrés de trabajo, cansancio, y entonces ya deja de prestarle atención a muchos de los detalles. Entonces yo prefiero que sean no más de 2 cirugías por día. Ok. ¿Cuántos procedimientos puede llegar a obtener una paciente por cirugía, por ejemplo? Si una paciente quiere lipo y el tummy tuck, pero también quiere aumento de senos. Sí,
Mira, yo desde que llegué de Brasil me he manejado con la idea de que no sean más de 2 cirugías por procedimiento. Entonces, cuando hablo de dos cirugías, me refiero, por ejemplo, a un abdomen con lipoescultura. Eso yo lo manejo. Ahora, abdomen con lipoescultura y senos, no lo hago. Ya eso es una decisión personal también que tomé desde mis inicios, protegiendo a mi paciente, disminuyendo mi tiempo de cirugía y automáticamente disminuyendo los riesgos de complicaciones en cada uno de mis pacientes. Muchos pacientes tienen la idea de que se ahorran dentro del punto de vista económico una parte, otra que es una sola anestesia, que es un solo gasto. Pues yo prefiero dividir esas cirugías en dos, pues al final de cuentas tenemos un resultado final, definitivo, mucho más favorable y satisfactorio para la paciente. Entonces, si en un segundo procedimiento necesitan un retoque, algo del primero, pues se corrige y entonces ya luego 2 procedimientos, la paciente ya tiene un resultado final mucho más agradable y completo, por así decirlo. Para las pacientes fumadoras, por ejemplo, ¿cuál es el tiempo donde ellas deben, antes de cirugía, parar el fumar? Ese es un tema súper controversial porque hay parámetros, hay descripciones, pero las pacientes regularmente tú le dices una fecha y casi ninguna, ya sea una paciente lógicamente fumadora del día a día, una fumadora activa, regularmente no cumple con esos requisitos. Uno siempre le pide que por lo menos unos 30 días antes paren de fumar, pero imagínate, la ansiedad, el mismo estrés preoperatorio, agitan un poquito esas pacientes y regularmente entonces hacen que fumen durante más del tiempo que uno lo pide. Entonces, ¿qué problema eso le puede causar? Bueno, tú sabes que ahí, por ejemplo, en un problema de circulación, con el cigarrillo, con las abdominoplastías, con las aplicaturas abdominales, una paciente fumadora no se puede hacer, no puede tener una tensión muy fuerte, porque entonces eso ya implicaría con sus problemas respiratorios. Paciente con lipoescultura, una lipoescultura superficial en una paciente fumadora, hay un índice de lesiones de piel mucho mayor, entonces uno siempre debe tener cuidado con ese tipo de pacientes, principalmente también por el problema del punto de vista neumológico, del punto de vista respiratorio, que pueden provocar algunos daños. Por eso siempre pacientes fumadoras, para mí es de carácter obligatorio que sean conducidas, evaluadas por el servicio de neumología antes del procedimiento, para ver que entonces ese sistema neumológico, sus pulmones, estén en condiciones para ser sometido a un procedimiento de 3-4 horas de duración. ¿Cuántos días después de cirugía las pacientes deben de permanecer en el país, en el caso de que sean extranjeras? Depende del procedimiento, o sea, de qué tan grande es, porque por ejemplo, unos implantes de mama no es lo mismo que una paciente que se haga una lipoescultura completa con abdominoplastía. Entonces, mínimo, después del procedimiento uno siempre pide por lo menos 2 semanas. Si pudiera 3, pues sería lo ideal, pero mínimo que sean procedimientos grandes, mínimo que sean 2 semanitas para nosotros como cirujanos poder cuidar de ese posoperatorio, de esa piel, de esa herida, de ese sistema que ya está un poquito deprimido por el procedimiento que se le ha hecho. Entonces poder cuidar a ese paciente y que ya regrese a su casa sano y en mejores condiciones para reintegrarse a su trabajo o a su vida normal. Después de cirugía, ¿usted le indica, les prescribe a las pacientes heparina? Depende de la edad del paciente y de la morbilidad, la comorbilidad que tenga ese paciente. Si un paciente, por ejemplo, mayor de 35, 40 años, una paciente que ya haya tenido hijos, una paciente que tenga problemas de circulación, son varias cosas que nosotros analizamos para indicar entonces heparina de bajo peso molecular en el posoperatorio. Pero
¿qué te digo? En un 60-70% regularmente sí la usamos. Okay. ¿Cuál es el tipo de preparación que usted les recomienda a sus pacientes antes de cirugía? Vitaminas, dejar de fumar, ya hablamos de eso, la alimentación para subir la hemoglobina, si son pacientes de hipertensión. Seguramente las pacientes de hipertensión están medicadas y ya vienen controladas. Por eso, antes de cada cirugía, lógicamente debe de evaluarla un cardiólogo para hacerle su evaluación cardiovascular y ver entonces que ese funcionamiento tanto eléctrico del corazón esté en condiciones. Cuando son pacientes del extranjero, regularmente yo veo si hay manera de que ellas se puedan hacer algún hemograma con antelación para ver en qué condiciones están. Y a partir de ahí entonces hacerles una serie de recomendaciones, tanto desde el punto de vista medicamentoso o desde el punto de vista de dieta, de nutrición, para ayudarlas a que en el tiempo que ellas tengan, desde el momento que me contactaron hasta el momento que decidan venir, cuáles son las recomendaciones que deben seguir. Okay. Entonces, si ellas tienen la oportunidad de hacerse ese hemograma, pues ahí entonces ya uno tiene una idea mucho más real de dónde está parado. Si no, las ideas, entonces las recomendaciones regulares, dieta, con mucha comida rica en hierro, algunas vitaminas, esas cositas que ya uno va conociendo que forman parte de la vida diaria. Entonces, sí, se puede recomendar algún medicamento, un hierro, ácido fólico, vía oral, que pues le ayudan a subir esos niveles. Ok, las pacientes que toman anticonceptivos. Es igual, por ejemplo, pacientes que toman anticonceptivos, aspirina, regularmente uno pide que dejen de tomar unos 30 días antes. Hay pacientes que también pueden mentir, no dicen la información completa, pero uno trata de que paren unos 30 días antes de usar los anticonceptivos y medicamentos con aspirinas o antiinflamatorios también que pueden influir en alguna complicación de la cirugía. ¿Cuánto tiempo después de cirugía, lipo por ejemplo, las pacientes pueden iniciar ya su vida sexual normal? Bueno, una lipo, como es una cirugía a nivel de la capa de grasa y piel, o sea, es algo superficial, es una paciente que ya con 7 días ya comienza a sentirse bien, con 2 semanas pues ya está prácticamente reintegrada a su vida normal. Entonces, cada cuerpo se comporta totalmente diferente, no hay un día exacto, pero ya, por ejemplo, yo soy una de las personas que durante la lipoescultura dejo drenajes. Entonces esos drenajes, dependiendo de qué tan grande fue esa lipoescultura, van a durar 5 o 7 días. Entonces, es algo que realmente incomoda a las pacientes, pues entonces después de retirado ese drenaje, ya las pacientes pues se sienten un poquito más libres y ya entonces comienzan a reintegrarse a alguna de sus actividades regulares a mediano y pequeño esfuerzo. Eso quiere decir que de 7 a 10 días, ya lógicamente con mucho cuidado las pacientes pueden comenzar a hacer algunas de sus cosas que deseen, lógicamente. Pero 2 semanas, ponle que sería un tiempo de cuidado perfecto. ¿Y una paciente con abdomen? Pues la paciente con abdomen yo siempre le pido que esperen por lo menos 3 semanas, un mes. ¿Por qué? Cuidado de mi herida. Porque a veces tú le dices a la paciente, mira, si tú lo haces con cuidado, despacio, no hay problema. Pero yo prefiero ser un poquito más estricto y decirle un tiempo más alto para que así mis pacientes pues no intenten hacerlo antes de tiempo y entonces provocar un daño o alguna lesión y complicarse. Ok, entonces este mismo tiempo también podría ser para las pacientes que quieran iniciar algún tipo de actividad física, ejercicios. Ahí le doy más tiempo. Por ejemplo, una paciente con una abdominoplastía, que hay una sutura de ese músculo recto abdominal, que es el que permitió ese crecimiento del embarazo. Nosotros lo reposicionamos nuevamente, entonces hay una sutura con tensión. Si una paciente comienza a hacer ejercicio antes del tiempo, pues entonces esa sutura puede explotar
y ahí provocarme entonces un daño, necesitando entonces una cirugía correctiva para eso. Entonces, ejercicio, por ejemplo, una paciente con abdomen debe esperar mes y medio para hacer cardiovasculares. Ya ejercicios de pesas que exijan fuerza mayor, pues 2 meses, 3 meses sería excelente, que ya ese tejido han sanado, han cicatrizado, y ya entonces la paciente puede comenzar en ascenso a hacer ejercicios ya un poquito más fuertes. Ok. ¿Cuál es el periodo de espera entre una cirugía y otra? Una paciente que viene ahora para un primer round, como se le llama, ¿cuánto tiempo tiene que esperar para un segundo? En su caso. Depende de la cirugía, pero regularmente uno siempre le dice a la paciente que son por lo menos 6 meses. 6 meses. Algunos 4, algunos 5, depende de qué vamos a hacer en el segundo round. ¿Entiendes? Pero por ejemplo, una paciente que en el primer round llevó una lipoescultura completa, que regularmente es lo que siempre se hace, o combinada con abdomen o combinada con senos, con cualquiera de ellas, el resultado final de una lipoescultura, pues entonces tú lo comienzas a ver 6, 8, 9 meses después, que cuando toda esa inflamación ha cedido. Entonces, lo recomendable es esperar que toda esa inflamación ceda para entonces someterse a ese segundo procedimiento, y que su resultado final pues ya sea mucho mejor para ella. Ok. Y para las pacientes que acaban de tener bebés, ¿cuánto tiempo tienen que esperar después de ese? Entre 6 meses y 1 año es lo que se recomienda. Que esos niveles hormonales ya han vuelto a su normalidad, su útero también se ha reducido a su tamaño normal, y ahí entonces pueden someterse a un procedimiento de, como se diría, la abdominoplastía. Ok. A ver, es una pregunta difícil, pero es la que más las pacientes hacen. ¿Cuál es la parte en cuanto a cirugía que a usted más le gusta trabajar? Abdomen, mamas, lipo, BBL. Bueno, es una pregunta difícil realmente, porque nosotros como cirujanos plásticos estamos entrenados para hacer absolutamente todo, trabajar todas las partes del cuerpo, pero es cierto también que siempre hay una área del cuerpo en la que nosotros nos enfocamos más, somos más detallistas tal vez, por esa afinidad que creamos. En el caso mío, yo soy fanático de la lipoescultura. Me encanta hacer lipo porque es como si fuéramos un escultor en pleno momento. Conseguimos moldear un cuerpo en cuestiones de horas, y el resultado se ve automáticamente. La paciente ya sale con un cambio real, un cambio increíble, y entonces ya una satisfacción enorme. Entonces la lipoescultura es algo que yo disfruto hacer realmente, me enfoco muchísimo para dar detalles, y verdaderamente he sentido esa afinidad por la lipo. Ok. ¿Cuántas veces después de la cirugía sus pacientes lo ven a usted? ¿Cuántos appointments después de cirugía ellas reciben? En el caso de que vayan a durar en el país, vamos a decir 10 días, ¿cuántas veces usted la ve? Bueno, y si es usted mismo que la... Sí, lógicamente yo trabajo tengo mi equipo, pero yo veo todos mis pacientes en el postoperatorio. Yo mismo las curo, algunas veces las curan mis asistentes, pero regularmente yo siempre estoy ahí. Si no soy yo mismo, yo veo cómo va evolucionando esa cirugía que yo mismo realicé. Entonces, una paciente que se va a quedar 10 a 14 días en el país, que vino de fuera a operarse, pues yo la veo por lo menos unas 2 a 3 veces. 2 o 3 veces. Sí. Ok. Si una paciente que vive en el país, pues es una paciente que yo la veo a los 3 o 4 días de operada, siempre para ver cómo va esa herida, que hay que prestarle atención. Pienso que no debe durarse más de 3 o 4 días sin esa herida destaparse para verse. Y luego de eso, si todo va bien, pues una paciente que yo la veo semanal, sin ningún tipo de problema. Okay. Pero una paciente que viene solamente por 10 días, uno debe prestarle atención de cerca y darle ese apoyo que ella necesita, y que quizá la va a estar más segura. En el caso de
complicaciones, ¿cuentan con algún seguro o póliza de seguro para complicaciones Sí. para pacientes? Nosotros siempre utilizamos un seguro en el país, la Colonial tiene un seguro contra complicaciones. Todas mis pacientes tienen ese seguro en su presupuesto, siempre está incluido. Yo ni siquiera le pregunto a mis pacientes, es algo que está ahí todo el tiempo. ¿Por qué? Porque las complicaciones no avisan. Infelizmente llegan cuando menos tú las esperas. Puede que tú hayas hecho tu procedimiento siguiendo todas las reglas, cuidándote, pero infelizmente las complicaciones no avisan. Es por eso que ese seguro forma parte de mi rutina quirúrgica. Siempre lo uso. Okay. ¿Cuánto tiempo después de la cirugía la paciente puede comenzar a utilizar la faja número 2, como ellas le llaman? La faja de segunda postura que tanta Exacto. gente usa, regularmente después de 2-3 semanas es cuando ya esa piel, luego de una buena lipoescultura, ya se encuentra fuera de peligro, porque esa faja de segunda postura es una faja rígida, más fuerte, dura, que si se usa antes de tiempo, en vez de hacer un bien, lo que hace es daño, porque esa fricción, esa paciente que permanece mucho tiempo sentada, esas fajas rígidas regularmente machucan esa piel que está débil, que está sensible. Entonces yo recomiendo por lo menos unas 2-3 semanas que esa piel ya está fuera de peligro, y ahí entonces comenzar a usar esa faja rígida, porque al principio no necesita hacer una compresión tan fuerte, tan rígida, porque lo que queremos es que no haya fricción de los tejidos y que lógicamente ese tejido vuelve y pegue. Después del mes es que nosotros buscamos entonces moldear esos cuerpos, que es la función real de esa faja de segunda postura, moldear. ¿Y cuánto tiempo tienen que utilizarla entonces después? En total yo pido que la faja sea utilizada por 3 meses, entonces sería unas 2-3 semanas con la de primera postura y un mes y poco con esa faja de segunda postura. A medida que se va deshinchando la paciente, pues entonces o cambia la faja por una faja de menor tamaño, o simplemente puede mandar a ponerla un poco más pequeña, esa misma. En el caso de los masajes, ¿cómo usted los recomienda y cuándo pueden empezar a realizarse? El término que nosotros utilizamos es drenaje linfático, porque mucha gente, siempre lo explico porque hay mucha gente que confunde las cosas, principalmente las pacientes. Entonces, de inicio, drenaje linfático es lo que damos. Yo inicio mis drenajes 3-4 días después del procedimiento, inclusive con el drenaje interno puesto. ¿Por qué? Una vez que que esas masajistas o fisioterapeutas entrenadas comienzan a dar esos drenajes linfáticos, pues todo ese líquido tiene por dónde salir. La paciente se deshincha más rápido, se recupera mucho más rápido. Entonces, para mí 3 días, hay personas que tardan más, otras tardan menos, pero yo me he acomodado a 3-4 días después y estoy bien contento con esa decisión. Ok, entonces, ¿cada qué tiempo usted entiende que las pacientes deben de dar sus pasitos, caminar después de cirugía en las casas de recuperación? ¿Cada 2 horas, 5 minutos? Porque nos da el caso de muchas pacientes, por el mismo dolor, no son buenas para pararse, sí, levantarse de la cama y caminar. O sea, es complicado. Entonces, es bueno que lo escuchen, sí, claro, de su doctor. Hay un gran dicho que dice que en medicina 2 más 2 no siempre dan 4. Eso se traduce en nuestra atmósfera, por así decirlo, en que no todas las pacientes se comportan de la misma manera. Una puede tener una lipoescultura y al otro día caminar y sentirse como si nada hubiese pasado, pero hay otra que tiene un dolor exagerado que le impide pararse o caminar. Entonces, ¿qué te digo? Mientras más temprano lo hagan, pues es mucho mejor. ¿Por qué? Porque también aceleramos nuestra circulación para que vuelva a lo normal. Ok, aquí tenemos una preguntita. Doctor, ¿cuáles son las calificaciones para un mommy makeover?
Bueno, en el Mommy Makeover son 3 cirugías. Esa paciente que pide lipo, que pide mama, que pide abdomen. Para quien las hace regularmente es una paciente que debe tener unos niveles hemodinámicos bien altos, o sea, una hemoglobina 13, 14 como poco, para que pueda soportar una cirugía de gran porte como sería esa, que es una cirugía regularmente de 5 horas. En manos de otros médicos puede ser más. Entonces es una paciente que no debe tener ninguna otra condición médica que impida realizarse ese tipo de procedimiento. Pero en mis manos, como te dije al principio, yo no los hago. No hago Mommy Makeover porque implicaría serían 3 procedimientos en uno, alargaría el tiempo de cirugía y con eso también aumentamos los riesgos de complicaciones. Entonces yo soy de lo que prefiere dormir más tranquilo, realizar 2 cirugías en una y entonces recomendarle a mis pacientes una tercera ya en un segundo procedimiento, y verán que al final de cuentas van a quedar mucho más contentas porque dividiéndolo en 2 el cirujano le presta mucho más atención a los detalles de cada una de ellas. Ok, una paciente pregunta que si se puede realizar reducción de senos, lipo y abdominoplastia. De que se puede, pero vuelvo y te digo, personalmente yo no las hago por ese temor a complicaciones. Entonces yo prefiero que esa paciente se sienta mucho más segura, que esté mucho más segura desde el punto de vista médico, ¿entiendes? Porque uno como cirujano pues se siente responsable de la vida que está en sus manos. Entonces dividirlo en 2, al fin de cuentas, desde el punto de vista económico, la diferencia no es grande, sería más un problema de tiempo, que la paciente pueda entonces tomar unas vacaciones para tener disponible esa cantidad de tiempo, esos 14 días, pero es mi recomendación. Yo prefiero ser bastante sincero y explicarle todo eso a mis pacientes, pero que traten de tomar esa decisión de dividirla en 2. Ok. Una paciente, doctor, diabética, ¿puede hacerse los mismos procedimientos de una paciente que no tenga esa condición? Sí, claro. Paciente diabética, mi única condición para operarla es que esa diabetes esté bastante controlada. Si esa diabetes está controlada y es una paciente que ya tiene un tiempo medicada y que toma todas las recomendaciones del lugar, pues no hay problema en operarla. Y yo, como no hago cirugías tampoco tan grandes y tan agresivas, pues entonces yo no tengo ningún problema con pacientes con diabetes. Ok, perfecto. Entonces, quiere decir que si una paciente diabética, una paciente con hipertensión, con cualquier tipo de esas condiciones que son controlables, tienen sus niveles bien equilibrados y tienen autorización de su doctor de cabecera en su país, ¿pueden venir sin ningún inconveniente? Sin ningún inconveniente. Una paciente diabética regularmente yo pido su evaluación por su endocrinólogo, quien lo lleva en tratamiento. Si una paciente diabética que vive fuera, también se trato de pedírselo, que por favor entonces vayan donde el médico que la está tratando, sea el cardiólogo para la hipertensión o el endocrinólogo para la diabetes, para que certifiquen o autoricen que ellas están aptas para el procedimiento. Ok. Para una paciente extranjera, ¿cuántos días antes de la cirugía tiene que estar en el país? Mira, eso también uno siempre pide unas 48 horas por lo menos, si es una paciente que viene de Occidente. Si es una paciente que ya viene de Oriente, Europa, Asia, ya es una paciente que debe, un viaje tan largo, debe por lo menos unas 72 horas estar en el país. Para que esos niveles de presión, circulación, pues se estabilicen y entonces someterla a cualquier tipo de procedimiento estético.
¿Cuántos días después de cirugía la paciente dura acá ingresada en la clínica? 24 horas. La paciente se opera hoy, se va mañana a su casa, regularmente 24 horas. Hay algunos procedimientos que son más pequeños, que tal vez pueden, si se operan en la mañana, pueden irse en la tarde a su casa, pero regularmente yo trato de que todas mis pacientes duerman, se queden una noche ingresadas para atenderlas de cerca y entonces estar ya seguras cuando vayan a su casa. Ok. Y después de esas 24 horas que ya se van a su casa de recuperación, ¿cuándo es la primera cita de chequeo? Regularmente 3-4 días después, para yo ver esa herida, para ver que está todo bien. Y luego de eso, entonces ya el paciente va a durar 7 días, entonces a los 3-4 días siguientes vuelvo y la veo. Perfecto. ¿Algún consejo para sus futuras pacientes que usted quiera ya darle de aviso, ¿no? Antes de llegar. Bueno, el mejor consejo que yo puedo darle a las pacientes que están buscando una cirugía estética, que lógicamente es una cirugía electiva, por gusto, no es una emergencia, no es por condición médica, es que se documenten un poco, que sepan y busquen el cirujano que elijan para realizarse ese procedimiento, que sea alguien entrenado, que pregunten dónde va a ser realizado ese procedimiento para que también sea en una clínica u hospital con condiciones para que ese procedimiento sea realizado, y que lógicamente pacientes que se encuentren en condiciones médicas favorables para que ese procedimiento sea realizado sin ningún tipo de complicaciones. Perfecto. ¿Dónde las pacientes pueden contactarlo? Bueno, mi página web, que es www.drmartinrobles.com, y en las redes sociales @drmartinrobles.com. Ahí están todos nuestros datos y pueden fácilmente entrar en contacto con nosotros por estas vías. Perfecto. Muchísimas gracias, doctor. Gracias. Fue un placer para nosotros esta entrevista y todo el tiempo que nos dedicó el día de hoy. Esperamos que tenga un feliz resto de la tarde. Igual para ustedes. Bye, bye. Gracias.